Bienvenidos a compartir estas perlitas de los padres de la Iglesia. Escuchando sus palabras, queremos invitarlos de la mano del Padre Alejandro Nicola a descubrir juntos el misterio de la Pascua que se nos revela en sus reflexiones. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos nuevamente para que con estas perlitas de los padres de la Iglesia podamos seguir meditando y rezando en estos días de la Semana Santa. Hoy, en este Viernes Santo, quiero proponerte un pequeño texto tomado del libro de San Atanasio, obispo, sobre la encarnación del Verbo de Dios, y dice así. Nos narra Juan que Jesús había dicho: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Pero él, dice, hablaba del santuario de su cuerpo. Y si es verdad que el Padre lo hizo todo por su palabra, por su Hijo, es por cierto claro que la resurrección de su carne la llevó a cabo por su Hijo mismo. Por consiguiente, por medio de él lo resucita y por medio de él le da la vida. En cuanto hombre es resucitado según la carne, y en cuanto hombre recibe la vida, quien apareció en forma humana. Pero él es asimismo quien en su calidad de Dios levanta su propio templo y comunica vida a su propia carne. Mientras en una parte nos dice, a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, en otra parte afirma, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Habla en representación nuestra, ya que tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. No fue abrumado de dolores por su causa, sino por la nuestra, ni fue él abandonado de Dios, sino nosotros, y por nosotros, los abandonados, vino él al mundo. Y cuando dice, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, habla del templo que es su cuerpo. En efecto, no es exaltado el Altísimo, sino la carne del Altísimo, y a la carne del Altísimo se le concedió el nombre sobre todo nombre. Y cuando dice, aún no había espíritu porque todavía Jesús no había sido glorificado, habla de su carne que todavía no había sido glorificada. Pues no es glorificado el Señor de la gloria, sino la carne del Señor de la gloria. Esta recibió la gloria cuando junto con él subió al cielo. De ahí que el espíritu de adopción todavía no se hubiera dado a los hombres, porque las primicias que el Verbo había tomado de la naturaleza humana aún no habían subido al cielo. Por tanto, cuando la Escritura dice el Hijo recibió o el Hijo fue glorificado, se refiere a su humanidad, no a su divinidad. Dios, que es inmortal, no vino a salvarse a sí mismo, sino a liberarnos a nosotros que estábamos muertos. Ni padeció por sí mismo, sino por nosotros, hasta tal punto que asumió nuestra miseria y nuestra pobreza, con el fin de darnos con abundancia sus riquezas, porque su pasión es nuestro gozo, su sepultura nuestra resurrección, y su bautismo nuestra santificación. Por eso dice en efecto, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y sus heridas son nuestra salvación, porque con sus heridas hemos sido curados. El castigo soportado por él es nuestra paz, ya que él soportó el castigo que nos trae la paz. Esto es, él fue castigado para merecernos la paz. Y cuando en la cruz exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en sí mismo encomienda al Padre a todos los hombres, que en él son vivificados, porque son miembros suyos, y aun siendo muchos miembros, son un solo cuerpo que es la Iglesia, como escribe el bienaventurado Pablo a los Gálatas, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Por consiguiente,
en Él nos encomienda a todos. Y hasta aquí estas pequeñas palabras, este pequeño texto de San Atanasio de Alejandría. Y en estas palabras, en estos párrafos, nos invita a contemplar al Señor en la humildad de su carne, esta carne que es herida, esta carne que es lastimada, esta carne que es flagelada. Y en esas heridas vemos cómo Él carga sobre sí mismo nuestras propias heridas, las heridas que el pecado ha dejado en nosotros, y por sus heridas somos curados, por sus heridas somos salvados. El castigo soportado por Él es nuestra paz. Qué precioso eso, nos traen la paz. Hoy es un día para contemplar las heridas de Cristo en la cruz, para mirar la cruz y no decir simplemente pobrecito Jesús lo que sufrió, sino vernos allí con nuestras heridas, las heridas del mundo, las heridas de la humanidad, y sentir que Él nos está reconciliando, que Él nos está sanando, que Él nos está dignificando, que nos está vivificando. Por eso te invito a que te preguntes, delante de esa cruz, delante de ese Cristo crucificado, ¿qué lugar le das al Señor crucificado en tu vida? ¿Aceptas que Él tome los dolores, las heridas, aquellas cosas que menos te gustan? ¿Sos capaz de entregárselas? Pénsalo un poquito, y con esta reflexión final te invito a que podamos rezar frente al Cristo crucificado. Señor Jesús, te contemplamos en la cruz de nuestra salvación. Allí estás colgado en el madero porque quisiste entregarte para traernos la paz. Mira los dolores y las heridas del mundo entero, de este mundo que vive en la intolerancia, en la guerra, en el abuso, en el egoísmo, en la corrupción. Que tus heridas nos curen, que tus heridas nos traigan paz, que tus heridas nos revivifiquen una vez más. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.